Muy buen domingo, bienvenidos a esto que se llama Dosis Semanal. Lo vamos a estar acompañando por la próxima hora. Una semana que dejó mucha tensión, el conflicto de FATE, que puso, si se quiere, en alerta la nueva situación de empresas que ya no tienen 100, 200 empleados, sino cerca de 1000. En la semana donde se trataba justamente la reforma laboral y donde yo creo que la discusión en gran medida ¿Es una ley que viene a facilitar los despidos o es una ley que viene a fomentar, blanquear a aquellos empleados que están en negro y a volver a poner empleados dentro del sistema económicamente activo, ¿no? Es una gran discusión que se vino dando a lo largo de la semana, pero vuelvo a decir, este eje enfate, si se quiere, puso oscura la discusión respecto de si esta ley finalmente va a lograr el cometido, que es el del gobierno, por supuesto. Se entiende que la idea es poder sumar casi a la mitad de los trabajadores que están hoy por hoy en la República Argentina sin ningún derecho, que están en negro, que no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones. Lo hemos hablado durante muchísimo tiempo. Y se empezaron a abrir discusiones a partir de quiénes empiezan a apoyar esta ley y quiénes no. Hubo muchos diputados de las provincias peronistas, si se quiere, que era una incógnita realmente si iban a poder acompañar o no el proyecto. A su vez, la materia económica, la economía que no da respiro, la economía que no alcanza, el bolsillo que no alcanza, tenemos que decir que está habiendo un fenómeno, si se quiere, inflacionario, en el entorno, si se quiere, el 2,5, para febrero se espera una inflación hacia la baja, pero con una apreciación de la moneda. Bueno, vamos a estar analizando qué pasa con esto. Ya todos decimos, che, comer en Argentina es más caro que comer en España, es más caro que comer en algunas ciudades de Estados Unidos. Bueno, ¿el salario acompaña esto o no lo está acompañando? Nos va a estar ayudando para entender un poco sobre qué pasa y la marcha de la economía, que también va a depender, por supuesto, de la generación de empleo. Hay que entender que esta ley que propone el gobierno, la ley laboral, hablo, que ahora va a ir a la Cámara Alta, al Senado, por un cambio que se hizo en el artículo 44, que se eliminó prácticamente, también vamos a estar desarrollando de qué se trata, vino a buscar generar empleo, como decía al comienzo del programa, pero la economía es fundamental. Tiene que crecer la economía para que las empresas vuelvan a invertir y vuelvan a generar más trabajo. Va a estar acompañándonos en este primer bloque Marcos Novaro, que es analista político, y Martín Siracusa, que es economista, para tener tanto la visión económica como política, ¿sí? de lo que viene pasando en esta semana. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Gracias por venir. Bueno, una primera mirada, finalmente con 135 votos, se logró media sanción de la reforma laboral, la modernización laboral como la llama el gobierno. Bueno, con muchos episodios, la verdad que no le voy a dedicar mucho tiempo, pero lamentables dentro de la Cámara, discusiones que la verdad que no están para mí a la altura de lo que representan los diputados de la Nación. Pero dejando eso de lado, ¿qué es la primera sensación que te deja esta media sanción? Y la quita, si se quiere, el artículo 44, que dicho sea de paso, si querés le podés explicar también a la gente de qué se trata, si no se lo explico yo. Bueno, mirá, a ver, en general digamos que el gobierno preparó muy bien, digamos, ¿no? Estuvo desarrollando una estrategia de negociación, seleccionó la parte esencial que no quería ceder ni negociar de los artículos donde podía haber transacción con los gobernadores y los sindicatos. Programó con quiénes iba a negociar, en qué secuencia, más o menos ordenó el escenario, digamos, de negociación con los gobernadores para evitar que coordinaran entre ellos y le aumentaran el precio de la negociación. Todo eso lo hicieron bastante bien, pasó por el Senado con ese criterio, digamos, donde se dieron en impuestos a las ganancias, a las provincias, y se dieron en varios de las fuentes de recursos de los sindicatos, obras sociales y demás. El 6% de la carga patronal, digamos, la van a dejar intacta. Claro, entonces, hasta ahí todo bien. En el medio el diablo metió la cola y cambiaron la redacción. A último momento nunca se sabrá quién, pero probablemente en el vértice del gobierno decidieron cambiar la redacción del artículo 44 que refería a licencias médicas, con un criterio que no distinguía a un tipo que se torcía un tobillo de un tipo que tiene cáncer. Claro. ¿No? O sea, una bestialidad muy contradictorio con todo lo que habían hecho en forma muy programática, digamos, ¿no? Muy estratégica, bueno, una improvisación que le salió muy caro porque podrían haber evitado este regreso al Senado. Bueno. Ellos mismos tuvieron que bajar
ese artículo cuando los aliados del PRO, que fueron probablemente los únicos que leyeron el detalle, lo más gracioso de todo el episodio es que en el Senado se votó y ni los oficialistas ni los opositores en general leyeron ese artículo. Bueno, nadie dijo nada. Eso denota... Bueno, que los muchos, chantas que son, digamos, los legisladores. Los asesores le dicen, o sea, ni siquiera tienen los asesores. Exactamente. No lo lees vos, por lo menos que alguno de tus asesores te lo lea. Una senadora del PRO lo leyó con cuidado, dijo, no, yo esto no lo voto. A raíz de eso, el resto del PRO dijo, no, en diputados tampoco lo vamos a votar. Los radicales también dijeron lo mismo, se armó el despelote, reaccionaron a tiempo y evitaron que eso se complicara más y evitaron que en el Senado hubiera más despiole, digamos, ¿no? El despiole consistió básicamente en que, bueno, el kirchnerismo, como suele hacer cuando no tiene los números, quiere empiojarla. Como buen analista político, Marcos, que sos, hiciste una descripción que es para destacar, que tiene que ver, si se quiere, con la inexperiencia política de Karina Milei, de Martín Menem y si se quiere, de Manuel Adorni, para llevar una lógica de negociación muy compleja y que la han hecho muy bien, como experimentados. Y está bueno el punto que has destacado respecto de cómo políticamente se manejaron. Pero en términos de beneficios para el trabajador, porque esta fue una gran discusión también, los voceros que fueron a comunicar a través de los medios, los voceros oficialistas digo, hablaban de que no iba a impactar en derechos adquiridos, en que la ley iba a ser para adelante, que las leyes no son retroactivas. Bueno, hay, si se quiere, en términos comunicacionales, mucha gente que dice, pero para esto yo laburo hoy, me impacta, no me impacta, ¿cómo me van a indemnizar mañana si me echan? Esto si me contratan en un nuevo trabajo. Bueno, eso no queda claro por ahí para mucha gente. ¿Cómo es, Martín? Bueno, gracias por invitarme. Primero hay que tratar de entender que el primer impacto que va a tener para el argentino común, digamos, para todos nosotros, para todas las personas, tiene que ver con el nivel de crecimiento económico. La Argentina tiene que crear empleo. La verdad que el empleo en la Argentina está estancado desde el año 2008. Vos agarrás los gráficos de empleo y desde el año 2008 para acá más o menos está siempre en el mismo lugar el empleo registrado. Lo cual es una cosa totalmente poco creíble porque la población creció, algo hemos crecido en algunos sectores y sin embargo el empleo registrado no crece. Eso es porque el empleo se va para el sector informal. Entonces el primer beneficio para la gente es tener una ley que le dé incentivos al empleador de contratarte en blanco y no dejarte en un contrato que no tiene ningún tipo de resguardo legal. Ese es el primer impacto. Y después yo creo que hay un punto que es muy interesante que tiene que ver con la baja de cargas sociales de un 85%. Para los nuevos empleados. Para los nuevos empleados, sí, porque la ley siempre va para adelante, ¿no? Para atrás no se puede hacer eso. Entonces la ley siempre va para adelante, pero para los nuevos empleados, si vos cambiás de trabajo, por ejemplo, entonces en ese nuevo trabajo vas a tener una baja muy fuerte de lo que pone la empresa para poder las cargas sociales. Es más, de 6 conceptos pasa a 4. Eso está muy bien, digo, en tanto y en cuanto no impacte, si se quiere, en lo que dicen algunos, que es en el financiamiento del ANSES, por ejemplo. ¿No? Si esta baja, digamos, patronal, ¿por qué? Porque digo, tenemos un problema con los jubilados desde siempre. El ANSES tiene un problema severo. Pero hoy el financiamiento del ANSES es del Tesoro. Hay una parte que es del Tesoro. Es como que yo te diga, si vos todos los meses para pagar la tarjeta de crédito te presta plata a tu papá, no estás ahorrando vos, te está prestando tu papá. Y acá pasa lo mismo, el Tesoro todos los meses pone plata para el ANSES porque es algo que está pasando en el mundo. En el mundo el sistema jubilatorio, así como se concibió como estado de bienestar, es un sistema que no funcionó en ningún lado, ni en Japón, ni funciona en España, ni en el mundo, ni acá, en ningún lado. Con la debilidad que tiene en la Argentina justamente el sistema previsional, que estas mejoras, si se quiere, para un empleador de poder contratar, no empeore la situación aún más de los jubilados. Digo, porque si no, viste la sábana corta, corres para acá, tapás un poco allá y destapás en los pies. Hoy son cosas desconectadas. La ley que dice cómo suben las jubilaciones es una ley que no tiene que ver con esto y el financiamiento del ANSES va a estar siempre resguardado por el Tesoro. Ahora, ¿cómo crece el financiamiento del Tesoro? Bueno, cuando crece el país. El crecimiento del país, claro. Hay que volver siempre a esta idea, ¿no? ¿Cómo se frenó la actividad económica en la Argentina y cómo hoy las ramas que están creciendo son ramas que se tecnificaron y las ramas que no están creciendo son las ramas que fueron protegidas. Ahí nos vamos a meter en qué industrias han crecido por lo menos en el 2025 y cuáles no. Dame, si querés, los puntos
claves del tratamiento de la ley, ¿sí? De la reforma laboral, la media sanción en diputados que vuelve al Senado, cambian indemnizaciones, nueva base y nuevos topes, fondo obligatorio para despidos, el FAL, ¿sí? Salarios por productividad, jornadas hasta 12 horas con banco de horas, esto por supuesto siempre en acuerdo entre empleado y empleador. Prioridad a convenios con empresas, servicios mínimos en huelgas, ¿sí? 75% creo que quedó de servicios mínimos en huelgas, blanqueo laboral y menos cargas patronales, ¿sí? Que es un poco lo que decías Martín recién, ¿sí? Modernización o flexibilización me ponen acá en la placa. Bueno, la pregunta que vos hacías sobre el ANSES es una buena pregunta, digamos, ¿no? Yo creo que la expectativa es que crezca la economía. Si no crece, va a haber menos recursos en el sector público, va a ser más difícil mantener el equilibrio fiscal porque está bajando impuestos, digamos, ¿no? Si bajas impuestos y la economía no crece, está frito, digamos, ¿no? Es un riesgo calculado porque el gobierno tiene ya algunas locomotoras funcionando que pueden... Bueno, esas locomotoras por ahora son demasiado chiquitas, digamos, ¿no? No arrastran a todo el tren. Arrastran un poco, pero son la minería, energía, el agro y para de contar. Entonces, tenés que sumar más. Sistema financiero por ahí también tuvo. Sí, está bien, bueno, pero el crédito no está creciendo. Después del shock de crédito de 2024, un poco de 2025, se congeló eso porque la tasa de interés no está bajando. Entonces nadie puede tomar crédito porque es una tasa que está demasiado alta. Entonces, todo eso hace falta agregarle energía para que la locomotora funcione a pleno y arrastre toda la economía. Y con ella arrastre también el financiamiento público, digamos. Yo no soy demasiado pesimista al respecto, creo que el gobierno puede hacerlo. Me da la impresión de que va a tener que hacer algunas cosas más que no está haciendo. Porque si cree que solo los privados van a invertir porque vos apruebes la ley laboral, yo no soy tan, digamos, soy optimista, pero no tanto, digamos, ¿no? En el sentido de que me parece que Argentina tiene demasiada historia en contra como para que haya un flujo de inversiones suficientemente fuerte. Tal vez el gobierno tenga que aflojar en su doctrina ideológica y agregar un poquito de keynesianismo, digamos, ¿no? Un poquito de obra pública, tomar deuda para hacer algunas inversiones, ayudar a algunos sectores a dinamizar un poco la economía. A que sea más fácil reconvertirse, porque vos podés tolerar el cierre de FATE. Porque FATE dejó de invertir hace mucho tiempo, la verdad que no hay forma de salvarla. De hecho, cuando uno recorre la historia de FATE, viene de conflicto en conflicto hace mil años mucho, y se está amenazando con cerrar. Y también hay que decir, bienvenida a la competencia. La pregunta es, si vamos a competir, que puedan competir también los que producen acá. Darle la oportunidad para la reconversión requiere crédito. Porque el sector público tiene que ayudar a eso. En ese proceso, que es la pregunta, Martín, que te quiero hacer, y también Marcos, es... ¿Cómo cruzamos este puente? Claramente el gobierno tiene una lógica productiva del país que no tiene que ver con la anterior, respecto a que por ahí, bueno, si dice, no somos buenos, digo, una industria que tenemos fuerte en Argentina, no somos buenos produciendo autos, ¿sí? Bueno, importemos de China, y si somos buenos en otras áreas, focalicémonos en eso. Un poco es creo que el replanteo del gobierno. El punto es cómo atravesamos este puente, porque mucha gente, de industrias que por ahí dejan de ser competitivas o no quieren serlo, va a haber mucha gente sin trabajo en el corto plazo tal vez. No, claro. Yo creo que el punto es que uno siempre está de alguna manera en la mitad del puente. La decisión de no cruzar es una decisión medio imaginaria, que es cómoda, está bueno, pero no es real. La realidad es que vos o crecés o te morís. Esa es la realidad de la vida. Uno va creciendo constantemente y si no hay una transformación de las empresas... El punto es o creces o te morís. Digo, la mitad no te puede quedar. No, cualquier curso de CEOs, ¿no? Cualquier curso de CEOs hoy te van a enseñar que una empresa para poder sostenerse, antes una empresa se sostenía con un mercado cautivo. Hoy no, hoy la competencia es enorme. Fíjate lo que ha impactado lo que es la venta online, lo que tiene que ver con ahora la inteligencia artificial, ni hablar, ¿no? Entonces hoy el mundo está conectado de una manera que tenés que crecer constantemente para no estancarte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos, que está en un momento donde está analizando dónde pone aranceles, qué industrias internas protege y cuáles no? Porque es como una dicotomía. Argentina cuando se cierra, el mundo se abre, y cuando el mundo se cierra, Argentina se abre, ¿no? Ojo que en Estados Unidos no ha bajado el déficit comercial a pesar de distintas cuestiones. Y vos fijate, si Argentina comercia con Estados Unidos o con la Unión Europea, ¿no? Pensalo, ¿a quién le conviene más?
A vos juntarte, es como vos tenés 12 años y te invitan a jugar al fútbol con los de 15. Salís ganando vos. Por ahí te pegan un poquito, puede ser. Pero vos salís ganando, porque vos salís aprendiendo, terminás saliendo campeón con los más grandes. Y esto es lo mismo, vos para una empresa argentina, poder comerciar o poder conectar con el mercado estadounidense, que es una población varias veces más grande, pero que además varias veces más rica, es obviamente mucho más conveniente. Entonces hay que permitirse esa apertura para tener el crecimiento que tenemos. Yo estuve en Madrid hace poquito, te contaba, y estaba la marcha de los tractores. La marcha de los tractores tenían unos carteles que decían, básicamente estaban en contra de competir con los agricultores argentinos, porque dicen que nosotros tenemos muchas ventajas. Ahora vos fíjate que los que tienen miedo de competir con nosotros finalmente son los que están en el primer mundo. Entonces no hay que tirarse tan abajo. Hay que bajar impuestos, sí, correcto. Hay que tener más locomotoras. Estoy de acuerdo, es muy interesante. Y para eso hay que bajar el riesgo país también. También, pero digo, lo que marcás de impuestos no es menor, porque si te demorás 24 meses en bajar los impuestos, se fundieron un montón de compañías. Son procesos. Son procesos, pero deberían de ir más a la par, me parece, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés un Estado muy arraigado que hace muchas cosas y que ir desarticulando también lleva tiempo. Ahora, tenemos, y les pregunto a los dos, ¿tenemos condiciones de superávit para tocar impuestos? Digo, el superávit de presupuesto creo que era el 0,6%. Digo, estamos al filo de dejar de tenerlo. Pero también se bajaron 2 puntos el año pasado, claro, ¿no? Por eso. Pero digo, ¿estamos digamos, con capacidad de seguir un proceso de baja de impuestos? A medida que el país crezca, sí. La respuesta es sí, pero el país tiene que crecer. Y el país crece cuando baja el riesgo país. Eso es importante porque el crédito está atado finalmente a ese concepto del riesgo país. Y la imagen del peronismo atacando el Congreso no ayuda a que baje el riesgo país. Entonces vos fíjate que hay que hacer la doble lectura también políticamente. No es solo lo que pasaba dentro del Congreso. Vos ponías varios canales y había 2 imágenes. El debate, que uno puede estar a favor de una posición o de otra, pero después estaba el riesgo antidemocrático de las bombas Molotov alrededor de ese Congreso, que cuando eso lo ve el inversor, eso le perjudica al país. Eso también. estoy de acuerdo. Igualmente, el peronismo acompañó en gran medida la ley. Dame el momento del festejo, cuando salía la ley, del abrazo entre Karina Milei y Manuel Adorni. Dale. 35 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Luego de la quita del artículo 44, vuelve a votarse en el Senado. Vos decís que la ley sale, que los votos están. Sí, ¿Arriesgaste? ¿O tenés digo que sí. vos decís que sí? Bueno, ya se aprobó en el Senado, se aprobó en el Congreso. Hay un artículo que en diputados, perdón, hay un artículo que se modifica. Y ahora vuelve al Senado porque así lo dice. Pero vos fíjate qué importante, una ley después de 50 años que no se modernizaba algo tan dinámico como el mercado de trabajo. Quiero tu análisis político de esto que tiene que ver con la oposición. Él nombraba la oposición, por ahí nombró al peronismo afuera en la plaza, o un sector del peronismo, tirando bombas y espantando un poco a inversores. ¿Milei puede hacer este recorrido porque todavía la oposición en cabeza del peronismo no puede tener una claridad de un liderazgo que sea una opción en el 27 para Milei, o es muy lejos? No, a ver, la principal ayuda que tiene Milei es esa oposición, digamos, ¿no? Si la alternativa es Kicillof, un peronismo cada vez más trotskizado, digamos, que ni siquiera es creíble como trotskista, porque digamos, Del Caño es Del Caño y uno le cree, digamos, estos tipos que se simulan ser Del Caño son unos chantas, digamos, pero usan las mismas técnicas. Digamos, con esa oposición, y Milei puede meter la pata, mandar un artículo como el 44 y después borrarlo, qué sé yo, y es un tema menor porque la verdad es que no hay alternativa, digamos, ¿no? Ahora, la alternativa... Esa es la principal razón por la cual la gente votó el año pasado al gobierno de vuelta, a pesar de todo el disgusto que podía tener por la corrupción, los problemas en la índice. Todos eran temas menores porque Kicillof estaba diciendo devaluemos y generemos una crisis financiera de vuelta. Bueno, una locura. Entonces,
esa es la situación política general que está ayudando al gobierno. Tener enfrente tipos que te tiran bomba molotov y hacen paro general. O sea, es una fortaleza. Hoy es una fortaleza. Hacen lo que la reforma laboral dice que no hay que hacer, digamos, ¿no? O sea, vos le estás diciendo a la gente, vamos a terminar con estos paros donde 10 tipos te paran el país porque tienen el monopolio sobre los servicios públicos y en particular el transporte, y entonces extorsionan a toda la sociedad. Y esos tipos hacen eso exactamente para probar que hace falta cambiar eso, digamos, ¿no? Entonces, es obvio, digamos, que con esta oposición, en el caso de la reforma laboral y en general en términos de la consolidación política del gobierno, todo ayuda a Milei. Ahora, yo volvería sobre algunos temas que recién mencionaba Martín, porque son... el bloque, pero pero muy brevemente, digamos, ¿no? El gobierno no tiene un problema de oposición política hoy, digamos, ¿no? O sea, como están dadas las cosas, el juego siempre lo va a favorecer, porque hay suficientes peronistas desesperados por despegarse de ese peronismo trotskizado y que quieren colaborar con el gobierno y quieren sobrevivir, digamos, ¿no? El problema que tiene el gobierno es si puede completar su estrategia de reformas para que sea más consistente, para que efectivamente continúe el proceso de freno de la inflación, que está medio congelado, y para que la economía crezca. Para eso, vos mencionaste un tema que es central y que hasta ahora el gobierno no ha dado muchas señales, que es la reforma tributaria. Yo creo que la reforma laboral se tenía que haber hecho junto con la reforma tributaria. Lo que se propuso de reforma tributaria dentro de la laboral, que era reducir ganancias, no era una buena idea, porque ganancias es el mejor impuesto que tenemos y que afecta a las empresas en todo caso que les va bien. Las que tienen balance positivo. No a las que tienen problemas. Las que tienen problemas están afectadas por ingresos brutos. Entonces vos lo que tenés que hacer es reducir ingresos brutos, no ganancias. Ganancias, es cierto, puede bajar un poco la tasa, pero eso va a generar problemas del déficit fiscal y no va a mejorar la productividad de los sectores que tenés que mejorarle la productividad. Gracias, Marcos. Gracias por haber venido. Y muy cortito, porque ya me recontrapasé en el bloque, pero 1,7 la inflación mayorista. Llegó el momento de una inflación hacia adelante, hacia la baja, una tendencia hacia la baja, por los últimos 7 meses fue hacia arriba. Bueno, los procesos desinflacionarios siempre históricamente fueron muy rápidos al principio, sí, y después más difícil llegar al número que todos queremos. Okay. Así que no hay que preocuparse tanto si hay pequeños movimientos. Yo creo que... ¿Pero pensás que viene ahora unos meses de cierta baja de la inflación? Sí. Las estimaciones para febrero son 2,4, 2,5. Sí, bueno, sí, porque también cuando un mes te da más alto, después es más fácil. Lo importante es que el dólar está estable, sí, hay una corrección de precios que se hizo bastante fuerte en los servicios y no va a haber emisión monetaria. Creo que eso es lo que mantiene la tendencia. Muchas gracias, Martín Siracusa y Marcos Novarro, por haber venido. Gusto. Muchísimas gracias. Te cuento algo. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Von Harp, el mejor salón de eventos del país, revoluciona tus 15 con la tecnología más avanzada. Mirá. Llegó el momento del consultorio como cada domingo. Recuerden escribirnos al 11 39 06 15 11. 11 39 06 15 11. Le doy la bienvenida a la mejor de todas, a la doctora Natalia Ponce León. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Estás a gusto? Qué lindo que me reciban así. Bueno, es la verdad. Cuando uno dice la verdad, la dice tranquilo, la dice como corresponde. Lo tomo. Che, Nati, tenemos dos temas importantes para hablar. Media sanción de la ley laboral por un lado y el aumento. Arranco con la buena. Vamos con el aumento, que bueno, no es tanto, pero por lo menos los nuevos valores de las jubilaciones a partir de marzo, ¿sí? Que son los siguientes. Nati, contanos. Exactamente. La jubilación mínima siempre decimos sin bono porque tenemos dos mínimas en nuestro país. La jubilación sin bono, que la cobran las personas que no tienen otro beneficio, y con bono, que no tienen otro beneficio, y las de arriba las que tienen dos beneficios, es decir, 370.000 pesos la jubilación sin bono y 440.000 pesos casi la jubilación con bono incluido, que sigue siendo de 70.000. La jubilación máxima, 2.500.000 casi. Existe una buena jubilación en el país, todos deberían de tener esa. La PUAN, 365.000 pesos, viene con bono incluido siempre. Y la pensión no contributiva, siempre la más baja, 328.000 pesos, también con bono incluido siempre. Un dato que el otro día escuché, que me gustaría que me lo confirmes si está bien. Me dicen que
Si los 70.000 pesos hubiesen tenido el mismo ajuste, digamos, de la ley, hoy tendría que ser 180.000 pesos. Claro, más del doble. Claro. Exactamente. O sea, y le vendría bárbaro, porque fíjate que quería una jubilación casi de 600.000, claro, que es lo que debería ser una jubilación mínima en nuestro país. Nos metemos en el consultorio, ¿te parece? Dale. Vamos de lleno a las consultas que nos mandan cada semana. Y arranco con Lía. Hola Lía, ¿cómo estás? Mi pareja falleció hace 25 años que estábamos en concubinato. ¿Me corresponde heredar la casa? Bueno, no, Lía, acá tenemos que aclarar muy precisamente de que no vas a heredar nunca si eras concubina, salvo que haya un testamento a su favor. Es la única forma en Argentina de poder heredar si sos concubina. Sí tienen otros derechos, como la pensión por fallecimiento o la obra social, pero no en lo que es inmuebles, no podés heredar, no tenés vocación hereditaria. Dinero tampoco. Dinero tampoco, tanto que haya plata en el banco, salvo, esto lo tienen que tener claro las personas que viven en concubinato, todo lo que es que quieran tener en común lo tienen que poner a nombre de los dos. Por ejemplo, tienen una cuenta bancaria, bueno, plazo fijo, a nombre de los dos, un auto, una casa, entonces no es que lo va a heredar, pero sí por lo menos va a tener el 50% de eso, si no, no. Muy bien. Para Lía, entonces, aclarado. Para Claudia ahora, tengo 59 años, 15 años de aporte. ¿Podré comprar? Cumplo los 60 en abril. Bueno, por ahora sí, mirá, sale una reforma laboral y previsional, después de la laboral estamos al horno. Por ahora sí, siguen las moratorias, no sabemos por cuánto tiempo, así que los que tienen menos de 60 o menos de 65 que se animen a comprar sus años de aporte, cosa de que ya los tenés comprados, ¿viste? Ya te los aseguras, los guardás, decís yo me jubilo, los años los tengo y ya está, no son tan caras. Pensemos que hay una moratoria que es la 24.476, que con 5.000 o 10.000 pesos puedes comprar muchísimos años de aporte. La 27 es un poquito más cara, pero para el beneficio posterior que tenés después de todos los meses cobrar una jubilación, no es tan caro y económicamente es viable en ese sentido porque vas a terminar cobrando más dinero a posteriori que lo que vas a invertir, así que hay que hacerlo. Muy bien, ahí nos escriben, como siempre les digo, 11 39 06 15 11. Nunca vendo mis redes, voy a aprovechar, ¿eh? Vale. En Instagram es @pomaragusto, en X es @pomar y en TikTok soy Augusto Pomar. Estoy leyendo ni yo me las hago. Tenemos que poner en colaboración, pues nos va re bien. Ayer me escribió el editor, me dice 1.400.000 vistas según lo que te sí también. Bueno, así bien. que Venimos bien. sí, venimos bien, en redes vamos bien. Bueno, ahora con Marcelo, que nos escribió de Merlo, San Luis. Pensé que de Merlo, provincia de Buenos Aires, no, de Merlo, San Luis. Saludos para todos, San Luis. Sí. Tengo 64 años, 15 años de aporte también tiene. ¿Puedo comprar aportes? Bueno, también lo mismo, buen momento porque los hombres son un poquito más tranquilos. Viste que el varón es más tranquilo, tanto los aportes, el médico como que deja pasar más y de repente dice a los 65 me jubiló. Es verdad que corren con una suerte de que es posible ir a los 65 y tener un beneficio, cosa que no le pasa a los 60 a la mujer. Pero ese beneficio que te dan si sos varón y no tenés aporte es la PUAM, que es la pensión universal adulto mayor, que es el 80% de la mínima, que no puedes tener otro beneficio, no puedes seguir trabajando, por lo cual a vos te conviene, si te faltan 15 años de aporte, comprarlo con estas moratorias y hacer la jubilación ordinaria que además de ser más plata, porque fíjate que si tiene un buen aporte, también puede tener una jubilación de 2,5 millones es el máximo. y no quedarse con la PUAM de 300.000. Claro. Exactamente. Clarísimo. A ver, dame otra. Enrique, hola Quique. Estoy con largo tratamiento por una tendinitis. ¿Qué pasa con las licencias en la reforma laboral? ¿Voy a cobrar menos en el trabajo? Qué miedo, porque viste, uno lo lee, lo ve en la ley. Porque el artículo 44 se quedó de lado, no va a estar en la ley, por suerte, la verdad que era bastante polémico, porque iban a cobrar entre un 50 y un 75% según en qué ocasión se te daba la enfermedad o el accidente, así que quédate tranquilo, Enrique, con tu tendinitis que vas a poder cobrar el 100% hasta que te reintegres al trabajo. Clarísimo. A ver, vamos con otra. Andrés, mi viejo falleció, ¿puedo pedir su pensión? Bueno, Andrés, la pensión, hay varias personas que la pueden pedir, la concubina, la cónyuge, los hijos menores, los hijos mayores con discapacidad. Habría que ver qué edad tiene Andrés y si es mayor, si tiene alguna discapacidad, si no, no lo va a poder pedir. Para colmo, y todo no queda acá, para pedir las que son por discapacidad cambió la forma de analizar la discapacidad, por lo cual es muy posible que le den muy poquito. Así que bueno, habrá que ir a junta médica, pero no hay muchas esperanzas. Dependiendo de los puntos de incapacidad que tengan, ¿es el porcentaje de la pensión que le dan? Claro, no el porcentaje, pero sí tiene que tener un 66% de porcentaje de discapacidad para que le den el 100% de la pensión mínima, en este caso, o el 80%. Y llegar a ese número no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ahora, peor que antes. O sea, antes era más fácil, ahora es más complicado. Bueno, vamos con la última del día de hoy. Te repito el teléfono por cualquier consulta que tengas y nos estés mirando. Nos escribís al 11 39 06 15 11, que es de Verónica. Tengo una consulta para la doctora Ponce de León. ¿Puedo hacer sucesión pero sin incluir todos los bienes?
Bueno, Verónica, sí se puede hacer sucesión, incluir los bienes que quieras. Y esto también está bueno para la gente que va llegando a la edad jubilatoria, que dice, de repente tengo una casa en sucesión, es una casa grande, ¿qué hago yo dentro de la casa que me queda enorme? Y de repente con la jubilación de 300, 400 mil pesos no puedo vivir por mes. Bueno, es una buena idea empezar a transformar esto, dado que también va cambiando la expectativa de vida, y decir, bueno, puedo vender en sucesión, puedo vender solo la casa, puedo hacer la sucesión solo por la casa y después hacer la de los otros bienes, venderla y hacer este movimiento y comprar algo más chiquito y vivir más cómodo y con una platita en el bolsillo que viene bien mes a mes. Está muy bien, Nati. Si te quieren seguir en las redes. Natalia Ponce de León 1 en Instagram y Jubilate en Vivo en YouTube. Y termines muy bien tu domingo, Nati. Igualmente. Sí. Calidad molto conviene, puré de tomates a 8,90 pesos, ¿sí? Precio sugerido al público 890 pesos. Porque si es molto, molto bene. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene. Puré de tomates molto. Precio sugerido al público 890 pesos. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en www.tiendafc.com. Momento de hablar de nuestra salud. Hoy nos visita la endocrinóloga, la doctora Natalie Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, un poquito para empezar a entender, contanos qué son las tiroides y para qué sirve esa glándula. Ok. Bueno, la tiroides, porque en realidad es una sola glándula, tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y un istmo. Esa glándula que es tan pequeñita la tenemos acá adelante en el cuello y es tan pero tan importante porque es la que regula el metabolismo. Hay distintos trastornos que podemos tener cuando la glándula funciona de más o funciona de menos. Cuando funciona de más, por ejemplo, tenemos la enfermedad que se llama hipertiroidismo y un hipotiroidismo cuando la glándula funciona de menos. Entonces, muy pero muy importante porque esta cosita chiquitita regula todo. ¿Cuál sería la diferencia entre hiper y hipo? Bien, un hipertiroidismo es cuando, por ejemplo, tenemos la síntesis de las hormonas están como aumentadas. Por lo tanto, vamos a tener taquicardia, temblor, vamos a tener pérdida de peso. Y entonces este trastorno por ahí es un poco más complejo que cuando tenés un déficit hormonal, por ejemplo. El hipertiroidismo tenés más hormona de lo normal circulando por el cuerpo. Entonces, en el hipo es al revés porque tenemos un trastorno que hace que la glándula funcione de menos. Por lo tanto, podemos tener síntomas como, por ejemplo, anemias. Sí, está relacionado a las anemias. Tenemos sequedad de piel, podemos tener bradicardia, también depresión, que esto también es como muy importante recalcarlo, porque por ejemplo a la consulta llegan como muchos pacientes que dicen, me siento deprimida, no tengo ganas de hacer nada, se me cae el pelo, se me quiebran las uñas, y por ahí hay que diferenciarlo. No todo lo que tiene estos síntomas puede llegar a ser un hipotiroidismo, sino también hay que diferenciarlo con una depresión y poder diferenciar con otro tipo de patologías. A ver, entonces cuando uno tiene algunos de estos diagnósticos, tal vez tiene esto y lo desconoce, ¿no? Al tener uno de estos síntomas puede hacer una consulta y ¿qué arroja? ¿Qué análisis arroja si tienes hipertiroidismo o hipo? Ok, en cualquiera de los dos trastornos, nosotros, los endocrinólogos, lo que pedimos es la TSH, evaluamos las hormonas tiroideas, la TSH, la T4 libre, pedimos también los anticuerpos antiperoxidasa. Surge de un análisis de sangre. Claro, antitiroglobulina, y todo esto se mide o se dosa en sangre con un ayuno de 12 horas aproximadamente. ¿Qué es el T4? Que no es una medicación,
que utilizan? Sí. En realidad, cuando hablamos de hipotiroidismo, que sería el déficit hormonal, cuando esta glándula no funciona, nosotros necesitamos suplementarla. ¿Y cuándo la suplementamos? Cuando no tenemos la suficiente cantidad de hormonas, ahí es donde recetamos la levotiroxina, que es la comúnmente llamada T4. Tenemos en distintas dosis, desde 25 microgramos hasta 200 microgramos, y hay pacientes que toman más de 200 y obviamente vamos como combinando las dosis. Eso digo, tenés un tratamiento que es de una semana, un mes, ¿es crónico, es de por vida? No. ¿Cada paciente es distinto? Cada paciente es distinto, ¿por qué? Porque si hablamos de un hipotiroidismo, podemos tener un hipotiroidismo subclínico, que quiere decir que por ahí no tienen todos los síntomas y terminamos no medicando, sino evaluando cada cierto tiempo, tipo cada 6 meses, mientras que si tenemos un hipotiroidismo de Hashimoto o la famosa enfermedad conocida, enfermedad de Hashimoto, por ahí evaluamos como más de cerca, vemos que la TSH está un poco elevada y eso quiere decir que la glándula está trabajando un poco de menos, y ahí es donde necesitamos suplementar y sacamos la dosis de acuerdo a el peso del paciente y vamos como probando las dosis hasta que llegamos a regular la glándula. Los tratamientos son obviamente de toda la vida. Por ejemplo, empezamos con una medicación y sabemos que si esta glándula no te funciona, no te va a funcionar nunca. Entonces, es crónico. Es crónico. Hablabas de enfermedades que tienen como nombres. Sí. Decías enfermedad de Hashimoto, que es el tipo de hipotiroidismo autoinmune. Hay una, puede ser, decime si me estoy equivocando, que se llama anemia del Mediterráneo también. No, pero esa no, o sea, la anemia puede estar relacionada a un hipotiroidismo, pero la anemia es otra cosa, es un déficit por hay una que se llama anemia del Mediterráneo y que tiene que ver con esto no, por ahí me estoy equivocando, pero me acuerdo no tiene que ver directamente con un hipotiroidismo, pero sí a veces hay pacientes con un hipotiroidismo que pueden llegar a tener una anemia, o ya el paciente tenía una anemia y da la casualidad que se hace el diagnóstico de un hipotiroidismo. Muy bien. ¿Y cómo te cambia la vida, digamos, cuando estás bajo un tratamiento? ¿Qué efectos y en cuánto tiempo empezás a sentir mejoras? Nosotros, por ejemplo, cuando evaluamos a un paciente y sabemos que que la glándula no le funciona directamente y vamos probando las dosis hasta que llegamos a la dosis correcta, te cambia la vida. ¿Por qué? Porque hablamos de que es un paciente que estaba, no sé, deprimido, sin ganas de hacer nada, que dormía mucho, que se le caía el pelo, que las uñas se le quebraban. Entonces, al comenzar a suplementar y a darte la hormona que no sintetiza tu glándula, entonces los cambios van a empezar disminuyendo los síntomas. Y cuando empezamos una medicación, directamente a las 6 semanas reevaluamos y ahí es donde controlamos si estamos con la dosis correcta y vamos reevaluando, y una vez encontramos la dosis correcta del paciente, lo reevaluamos en 6 meses. ¿Y esto afecta tanto a hombres como mujeres por igual? Sí, no, por igual no. Es más frecuente los problemas tiroideos, por ejemplo, los trastornos como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, más en mujeres que en hombres. Por ejemplo, algo que no quiero dejar de decir en este momento es que esta glándula es tan importante que nosotros nos las tenemos que evaluar. Por ahí, cuando nos miramos al espejo, podemos evaluarnos el cuello, podemos palparnos y ver si no tenemos nódulos, por ejemplo, que es algo muy frecuente. No es normal tener nódulos, pero es muy frecuente. Entonces, o cuando vamos a una consulta con un buen clínico, por ejemplo... ¿A qué altura de la garganta los nódulos nos tendrían que llamar la atención si estamos hablando de esta glándula? Estamos hablando que la glándula está en esta región anterior del cuello. Tiene, vuelvo a explicar, tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo, que es donde asienta la glándula. Entonces, en esa zona puede presentar nódulos, que son como formaciones de tejidos. Hay una diferencia entre nódulo y quiste. Los quistes generalmente son como, para que lo entiendan... Imagínate que nos están mirando y en este momento se están tocando la garganta. ¿Qué tendrían que sentir extraño para que les llame la atención? Al tragar, por ejemplo, nosotros sentiríamos, primero, que tocamos el cuellito y sentimos la glándula. O sea, si directamente no sos médico, es por ahí un poco difícil decir estoy tocando la tiroides, pero sí sabemos que si tocamos el cuello tiene que estar como muy... no se tiene que palpar ningún resalto. Y si palpamos algo que nos llame la atención, como un resalto, como una bolita o algo, bueno, ahí nos llama la atención y decimos, vamos al médico, me tengo que evaluar.
Estamos hablando con Natalie Gutiérrez, que es médica endocrinóloga. Natalie, si se quieren contactar para más consultas, ¿vos atendés en Capital, Federal, sí, en el resto del país? ¿Cómo trabajan? Bueno, yo en realidad trabajo en muchos lugares. Estoy en mi consultorio, que es en la zona de Congreso, en Perón 1467. También estoy en Recoleta y tengo también mis redes sociales en las cuales todos los días subimos mucha información para poder llegar a la atención de los pacientes. Trato como de hablar de una manera como fácil para llegar a la gente y que los pacientes me puedan entender. Mis redes sociales son, el Instagram es doctora.nataliegutierrez y el TikTok es doctora.natalie.gutierrez y también tengo una página web que es doctoranatalie.com. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Te cuento un consejito que tengo para vos. Prepara algo rico y que te aporte energía. Arroz Marolio, calidad y al precio justo. Mirá. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay Arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Fideos Marolio, no pagues de más. Ahora los fideos Marolio a 790 pesos. Sí, precio sugerido al público, 790 pesos. Conseguilos en todos lados, mirá. Marolio le da sabor a tu vida y sin pagar de más. Fideos Marolio, precio sugerido al público, 790 pesos. ¿Para qué pagar de más por un producto igual? Conseguilo en todos lados. Recta final en Dosis Semanal, momento del mano a mano. Hoy nos visita Gabriel Solano, una semana donde se lo encontró, como le decía, fuera del aire, adentro y afuera y a los costados de la cámara. Bienvenido, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, tuviste una semana realmente muy intensa en el conflicto con FATE en los primeros días de la semana y en el lunes, ¿no? Cuando se enteraron los trabajadores de FATE que la fábrica había cerrado, dejando a 920 trabajadores en la calle. Y muchos, esos son directos, ¿no? Más los indirectos que vivían de alguna manera de la fábrica. Y luego, bueno, el tratamiento de la ley que finalmente fue ley, media sanción, no ley. Media sanción de ley con un cambio importante en el artículo 44 que se logró sacar por pedido en gran parte de la oposición. Sí, bueno, el artículo 44 generó una zozobra. Y es importante que el Senado lo votó. O sea, le generó zozobra a la sociedad, no a los senadores. Porque lo habían leído y a pesar de que le quitaba una parte muy importante del ingreso a una persona que se enfermaba, no solo que iba a jugar al fútbol, que se enfermaba en cualquier condición. Siempre se ponía de ejemplo una mamá que agarra un cáncer, se le quitaba el 25% de su ingreso. Pero no es solamente el artículo 44. Esta ley es mucho más que el artículo 44. Afecta al régimen de indemnizaciones. Para quien está viendo, sepan, ahora va a ser más baja y en cuotas. Puede ser de 6 cuotas a 12 cuotas. Dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Depende del tamaño de la empresa. 12 y las grandes 6. Y más baja porque te quitan en el cómputo de la indemnización, por ejemplo, el aguinaldo, por ejemplo, de aguinaldo, horas extras, cifras no remunerativas, que muchas veces componen una parte considerable del salario. Te fraccionan las vacaciones. Es un tema importante. Te alarga la jornada de trabajo. Ahí te quiero preguntar, ¿te fraccionan las vacaciones o te puede fraccionar las vacaciones en común acuerdo con el empleado? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí hay un debate, ¿cómo te puedo decir? Si vos querés, de lo que dice la ley y después cómo es la vida. En el mercado laboral, el trabajador y el patrón no acuerdan libremente y por consenso. Cualquiera que va a laburar lo sabe, porque hay una asimetría entre el trabajador y el empresario. Si no hay consenso, ¿quién decide? Ponele que vos me digas, vos sos el empresario, yo soy el trabajador. Me quiero tomar las 21 días que me corresponden de vacaciones porque tengo una antigüedad que me otorga 21 días. Vos me decís no. ¿Y cómo se resuelve? O sea, ¿cómo se resuelve? Te pregunto. No resuelve el empleador. Porque la posición del empleador es siempre de poder frente al empleado. De hecho, y esto es una digresión, el derecho laboral existe para al menos parcialmente equilibrar esa asimetría. Y hoy el derecho laboral cambia. Esto es derecho patronal. Esta ley es un derecho patronal. Ningún artículo
beneficia al trabajador, porque te fraccionan las vacaciones, te reduce la indemnización, te alarga la jornada de trabajo. ¿Por qué te la alarga? Porque crea el banco de horas. Lógico, ¿no? porque el banco de horas, esta ley establece el descanso de 12 horas por día. Quiere decir que vos podés laburar hasta 12 horas. Si vos en vez de trabajar antes, yo trabajaba 8 horas y me decías 3 horas más, un día quédate, me pagás 3 horas extras. Si es un día de semana, el 50%, si es un fin de semana, 100 o 200. Ahora no. Ahora me dice, mira, hoy trabaja 11 y capaz que la semana que viene, porque tengo menos trabajo, quizá dentro de no sé cuántos días, lo compensás. Es decir, que la vida del trabajador depende del ritmo de la empresa, de producción, de comercio. Ahora yo te puedo decir, che, pero mañana yo no puedo estar 11 horas porque yo tengo que llevar al pibe al colegio, quiero hacer deporte, voy a la facultad. Estás al arbitrio. Pero eso, digamos, pasa a ser causal de despido, por ejemplo, decís. Bueno, es que en Argentina no existe estabilidad laboral en el empleo privado. Eso pero sí. Digo, ¿eso sería una causal de despido porque hoy la ley lo determina? ¿Qué pasa? Yo mañana te digo a vos, mira, quiero que mañana te quedes 11 horas. No puedo. Pasó, no puedo, digo, mira, no me servís como empleado. O sea, vos decís que sí, entonces, ¿qué es causal de despido? Lógico, porque no existe el despido con causa en el empleo privado. Yo te tengo que echar, te tengo que pagar la indemnización. Y eso desde luego. O sea, te puedo echar. Bueno, pará, si te agarran afanando, si te agarran... Hay un despido con causa. Digamos, pegándole a un compañero. Pero después, como no hay estabilidad laboral en el empleo privado, sí en el empleo público, no en el empleo privado, no hace falta un causal para el despido. Como empresario puedo entender que vos no me servís porque no te adecuás al espíritu de esta ley y busco otro. Entonces, y la hora esta queda de hecho eliminada. De hecho, porque se va a armar un banco de horas en el cual se distribuye la jornada de 48 horas semanales, puede ser hasta anualmente. De ese modo el trabajador pierde la hora extra. Se afecta muy fuertemente el derecho a huelga. Casi de bien abstracto el derecho a huelga. Yo espero que la justicia lo declare ilegal en el caso que termine siendo ley esto. Eso te quería preguntar, ¿piensan judicializar ustedes en el caso de que salga la ley? Esto se va a judicializar. Pero ustedes como espacio político. Bueno, sí, porque va a haber, el derecho a huelga es un tema, porque reclamar el 75% de presencialidad convierte en abstracto el derecho a huelga. Una actividad, el derecho a huelga consiste en que yo paro y la actividad se ve afectada. Si yo te doy obligado como sindicato a asegurar que el 75% de los trabajadores concurran, el derecho a huelga ya no existe, la actividad se va a desarrollar casi normalmente. Y por lo tanto el propósito de reclamo gremial sindical pierde fuerza. Ahora, es interesante ver que el derecho a huelga que se le quita al trabajador no se le quita al patrón. Vos hablaste de FATA recién. FATA es un locao patronal. Y el locao patronal es una medida de fuerza del sector patronal. Y no se le quita ese derecho. Es decir, no se penaliza a un patrón que cierra su fábrica, pero sí se penaliza al trabajador que hace un paro. Después, acá se habla mucho de modernización laboral. Y fíjate que la economía más moderna, si lo que es laboral que existe, es la economía de aplicación. Es decir, los delivery, quien te lleva en los autos con economía de aplicación. ¿Qué dice la ley para ellos? Lo que dice es que no es una relación laboral. Y lo dice explícitamente, que no puede tomarse como relación laboral. Y cuando habla del derecho a tener un seguro de vida, algo elemental, porque si vos estás en una bicicleta repartiendo pizza bajo la lluvia, pero ¿qué dice la ley? Que el patrón no está obligado a dártelo. Si te lo pagás vos o te lo paga el patrón... Es indistinto. Será motivo de un consenso entre ellos. Entre partes. Entre partes. Cuando la ley debiera decir que es una relación laboral, que acá no existe, de acuerdo a lo que dice la ley, y que ni siquiera te pagan el seguro de vida. Entonces, está armado, está diseñado para el sector patronal, con el argumento que esto va a generar trabajo en blanco, y te puedo asegurar que no va a generar ningún trabajo en blanco. Tengo un corte y ahora quiero que me argumentes. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno, tiene, en su argumentación que sí, por supuesto atado a otros elementos que supuestamente viene fomentando en lo económico, que también quiero hablar después del corte, si te parece. Dale. Ya volvemos. Quedamos acá con Gabriel Solano, que argumentaba y piensa que esto no va a generar trabajo en blanco. Pues decís que ni siquiera con la baja de carga impositiva que el empleador hoy tiene para contratar gente, ni siquiera, con los beneficios patronales que decís que fue una ley para la patronal, que esta ley ostenta, no va a generar trabajo en blanco. Se cierran empresas todos los días. Y esta ley laboral tiene muchas chances de este proyecto de convertirse en ley. No se votó, Está, por eso lo van a votar. Entonces, ¿por qué cierran empresas todos los días si saben que va a haber una ley laboral que supuestamente le va a permitir trabajar en las condiciones nuevas que se van a crear con ciertos beneficios? ¿Por qué cierran? FATE cierra en la víspera de la ley laboral. Y vos fíjate que si ves la ley de bases,
se habían tomado 3 elementos de reforma laboral importantes para el gobierno. Uno era que se reducían las multas por trabajo no registrado. Se extendía el periodo de prueba hasta 9 meses. Un tema también importante. Se creaba la figura del colaborador. ¿Esto se introdujo en esta ley también? No, ya está, ya es ley. Pero digo, no tiene que introducir. No, ya está. Y aparte se introdujo la figura del colaborador, donde no rige la ley de contrato de trabajo. Desde que se aprobó eso a la fecha, ¿cómo estamos? Se destruyeron centenares de miles de puestos de trabajo y solo se creó parcialmente trabajo no registrado. Entonces, no hay, como se puede decir un estudio de CONICET, no hay base empírica en ningún lugar del mundo que demuestre que vos tenés, digamos, más laburo por leyes flexibles, y con mi ley lo que tenemos es lo contrario, es una economía que no avanza. El programa, por supuesto, que sé que vos, digamos, no avalas absolutamente casi nada, pero, o nada. El programa económico que plantean de crecimiento, entre otras cosas, establece una reforma laboral, una reforma impositiva, una estabilización de la economía, una estabilización de la macroeconomía, bueno, varios componentes que van a hacer que en el mediano o largo plazo el crecimiento económico empiece a impactar en el empleo. Digo, vos esto no lo ves en ninguno de los ámbitos del planteo que hoy lleva el gobierno adelante. No lo podés ver. Más allá de la situación a hoy. Para adelante. Este gobierno tiene 2 años y pico. Digo, también evaluemos lo que pasó, porque todo el mundo promete, pero después, yo no creo que pase eso. Vos tenés en Argentina un problema de costos económicos que no es el salario. Fate, lo hablamos atrás de cámara, hacía 14 meses que no le aumentaban el salario laburante, 14 meses. Vos tenés un costo financiero enorme. ¿Hoy cuánto está la tasa de interés? Tal cual. El costo financiero es desesperante. Desesperante. Y eso va al precio también, ¿eh? Eso va al precio de lo que uno obvio, está pagando, es un costo. Claro. Es un costo. Ahora, ¿ese costo financiero es culpa del laburante? No. No, el gobierno lo arma para mantener un tipo de cambio pisado y armar un carry trade que beneficia a los amigos de Caputo. Entonces, el costo energético, ¿beneficia al laburante? No, lo hace para beneficiar a algunas empresas y te en vaca muerta. Entonces hay una cantidad de costos de la economía, el costo de la logística y el costo de una infraestructura que esté bien abajo, porque aparte no hay en Argentina obra pública. Cualquiera que te cuenta. No mencionás el costo impositivo vos, ¿eh? El costo, sí, lo tomo costo impositivo. A ver, pero el costo impositivo, ¿qué es lo interesante? Por ejemplo, esta ley reduce impuestos, no al trabajador. El trabajador paga impuestos cuando es contratado. O mejor dicho, cargas, porque paga el 11% de jubilación, paga el 3% de obra social, paga el 1 y pico % al PAMI. Eso... Perdón, y todos los sindicatos que al finalmente el gobierno acordó no tocárselo, ¿no? Lógico, lo cual yo estoy en contra de la cuota solidaria. Yo estoy a favor de la afiliación del trabajador, que es un hecho voluntario. Voluntario, por eso. Y estoy a favor que si el trabajador se afilia, lo aclaro, la patronal actúe como agente de retención, si no es para mala leche, digamos. Sí. Pero estoy en contra del aporte de esta contribución porque es forzada y ha servido para un acuerdo entre la empresa y los sindicatos. Claro. Porque te dicen lo siguiente, mira, vos sindicato no afilies a nadie. Porque para afiliar tenés que dar un servicio al trabajador. Mejor no des ningún servicio y yo te aseguro la caja compulsivamente. Y eso ha llevado a una cantidad de dirigentes sindicales que le dan la espalda a los laburantes, que su caja está salvada, pero no así los derechos del trabajador. Pero volviendo al tema impositivo, a las empresas se les reduce significativamente los impuestos y al trabajador nada. ¿Por qué? Pues eso es una ley patronal. El laburante va a seguir pagando el 11% de jubilación. Y el empresario, por el nuevo contratación, 2 puntos. Entonces, ahí Pará. O sea que 9 puntos el nuevo empleado va a tener que pagar de carga. No, también le baja al empleado. No. 9 y 2 va a ser. No. El trabajador sigue pagando 11. ¿11 y 2 va a pagar? No. El trabajador la paga el empleador. A ver, el trabajador paga el 11%. Sí. Cualquiera que sabe agarra su recibo de sueldo, dice, gana 1 millón de pesos, 110.000 pesos van a ANSES para la jubilación. El empresario hoy pagaba 10 y pico, va a pasar a pagar 2. Entonces, el laburante no se le reduce nada, al patrón se le reduce en un 80%. ¿No queda claro que es una ley patronal? Entonces la carga impositiva se mide solamente, ni siquiera incluso es un impuesto, porque si uno es más exacto, conceptualmente, la jubilación y la obra social es parte del salario. Uno es salario diferido, otro es salario indirecto. Me quedé sin programa. Bueno, pero... Me quedé sin programa, pero bueno... Hay que sacar estas conclusiones. Creo que varias ideas. No sos optimista en absoluto. Y la ley vos pensás que en el Senado va a salir, para cerrar. Pensás que sale. Si no pasa nada en el medio como reacción popular, este Senado que votó el anterior, que tenía artículo 44, esta la vota a 2 manos. Gracias por haber venido. A vos. Y a ustedes también, por estar todos los domingos del otro lado. Hay un beso grande a todo el país y a los mensajes que me mandan en cada semana. Hasta el próximo domingo. Chau.